Muy buenos días. El equipo de hoy nos toca exponer acerca de la protección y el manejo de datos personales. Mi equipo está integrado por Viridiana García Cruz, Florencio Alberto Nava, Litsi Lilibet Santos Hernández y yo, Brian Alberto Campo Morales. Bueno, les vamos a hablar de la importancia y la protección de los datos. Como protección se refiere a los derechos de las personas cuyos datos son recogidos y se mantienen en una nube. También se procesan y se sabe que datos están siendo retenidos y usados para corregir las inexactitudes. Si la investigación involucra a personas, se debe considerar las obligaciones legales y éticas con respecto a compartir los datos. Como datos tenemos los siguientes. Tenemos los principios de limitación en la recolección de datos, los principios de calidad de los datos, la especificación del propósito, la limitación de uso, salvaguardia de la seguridad, principios de transparencia, participación individual y principios de la responsabilidad. Por datos personales se entiende como cualquier información concerniente y asociada a una persona, la cual nos permite identificar a esa persona. Estos datos nos caracterizan como individuos y determinan nuestras actividades públicas y privadas. Debido a que cada uno de estos datos está relacionado directamente a las personas, cada quien es dueño de sus datos personales y es quien decide si los comparte o no. Como datos tenemos los siguientes. Tenemos datos de identificación, el cual es nombre, apellido, el estado civil, la firma, lugar de nacimiento, nacionalidad, fotografía, edad y más. Tenemos los datos de contacto, como es el domicilio, el correo, teléfono y más datos. Datos laborales, que es el cargo, domicilio de la persona que trabaja, su correo y teléfono institucional, la fecha en que ingresó a este empleo y también la que salió en dicho caso, salario y más. Datos de características físicas, como es el color de piel, de los ojos, tipo de cabello, señas particulares, peso, estatura y más. También otro de los datos son los académicos, que son títulos, cédulas, certificados, reconocimientos y mucho más. Tenemos datos patrimoniales, que son las propiedades, bienes, muebles e inmuebles, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias y todo lo que se refiera a cuentas del banco y de propiedad. Por último tenemos datos biométricos, que es la forma del iris, las huellas dactilares de las manos, la forma de las palmas, los patrones de la voz y otras. Puedo exponer el tema de corrupción de datos. La corrupción de datos se refiere a errores en los datos de la computadora que ocurre durante la escritura, lectura, almacenamiento, transmisión o procesamiento que introducen cambios no intencionales en los datos originales. Los sistemas informáticos de transmisión y de almacenamiento utilizan una serie de medidas para proporcionar integridad de los datos de un extremo a otro o la ausencia de errores. Existen dos tipos de datos de corrupción asociados con los sistemas informáticos. Los primeros son los tipos no detectados. La corrupción de datos no detectada, también conocida como corrupción de datos silenciosa, da como resultado los errores más peligrosos, ya que no hay indicios de que los datos sean incorrectos. Los, dos, los no detectados consisten en la corrupción de datos detectadas. Puede ser permanente con la pérdida de datos o puede ser temporal. Alguna parte del sistema puede detectar y corregir el error. No hay corrupción de datos en el último caso. Bueno, yo les voy a hablar de estrategias. Bueno, el uso de contraseñas seguras. Esta es una estrategia muy importante. Este es un mecanismo que contribuye a la seguridad de los datos. Es importante utilizar contraseñas robustas capaces de resistir ataques informáticos. Un software para descubrir contraseñas de forma automatizada es capaz de probar millones de combinaciones en minutos, por lo que no debe subestimarse la función que juega una buena contraseña en proteger nuestros datos. Otro tipo de estrategia también es la encriptación.
Este es el proceso que permite convertir los datos a una forma o un código no reconocible o legible. El uso de la encriptación permite proteger datos que son importantes y muy sensibles, previniendo que otros tengan acceso a ellos. Para que esto sea así, luego de ser encriptados, se debe utilizar una contraseña para tener acceso a los datos en su forma original. Eliminación segura de los datos. Una parte importante de la protección de los datos se relaciona con la eliminación segura de los mismos. Es importante abordar este punto, principalmente porque llegará un momento en el que deban eliminarse, ya sea porque ya no son necesarios, porque no son tan importantes y no son muy útiles en su momento. Dice, una vez que los datos hayan sido anonimizados, se pueden eliminar para que sea más difícil identificar a las personas. También es importante no tener datos importantes como lo es capturas de tarjetas de banco, contraseñas y muchos más. La falla de los medios. Una falla de los medios de almacenamiento es un percance en la cual se destruye físicamente alguna porción de las DBS. Las fallas son eventos no planeados que pueden ocurrir en cualquier sistema eléctrico de potencia, y se debe diseñar un sistema de protección para mitigarlas, porque es económicamente imposible construir un sistema eléctrico libre de fallas. Bueno, como un fallo de medios, es importante retomarlo debido a que esto puede que nuestros dispositivos los deje de hacer seguros. Si por ejemplo tenemos un antivirus y este falla en su momento, puede que nuestro teléfono quede infectado de algún tipo de virus y por eso es importante tomar este tema. También tenemos las fallas de Internet, que es tener una red lenta, una señal de Wi-Fi, problemas de conectividad, uso excesivo de la CPU, direcciones IP agotadas, duplicadas y estáticas, o que no se pueda conectar al impresor. Bueno, a mí otra vez me tocó exponer los de fallo de almacenamiento. El problema de espacio insuficiente es común en dispositivos con poca capacidad de almacenamiento, considerando que en la realidad sí existen suficientes espacios. Este error puede deberse a datos corruptos en el dispositivo, aplicaciones o quizás tengas en tus manos un celular clon. La continuidad evoluciona hacia los mercados digitales y las nuevas exigencias de los clientes ha cerrado un notable aumento de los problemas legisto, especialmente de aquellos relacionados con la gestión de almacén. Algunos de los fallos son se estancan, se estancan en la tecnología, o sea que se traslada la aplicación a una disponibilidad de 24/7, que pasa el límite, que se necesita una disponibilidad de menos de 99% del sistema para que esto no pase a fallos de almacenamientos más grandes. No conocen lo suficiente sobre el almacenamiento actual. La mayoría de los directores no son capaces de decir cuál es su utilización del disco. Hay veces que ocupamos mal su espacio y no medimos cuánto es su almacenamiento y a veces descargamos cosas que pesan más de eso y por esa razón es otra de las fallas de almacenamiento. Los directores de TI no toman en consideración la red, no conocen sus propios datos, no conocen las limitaciones del software de almacenamiento. Hay veces que pensamos o no limitamos cuánto de almacenamiento ocupamos cada vez que lo utilizamos o cada vez que descargamos algo. No hacen que el almacenamiento compartido sea un trabajo en equipo. No prestan suficiente atención a los requerimientos de administración. Hay veces que cuando llevamos mucha prisa o queremos una información a la vez de ya, no nos fijamos a qué le damos permiso. O hay veces que eso mismo contrae virus y al mismo tiempo hace que tu almacenamiento se ponga muy lento. No presta suficiente atención a los requerimientos de administración. Bueno, yo les voy a hablar del secuestro de datos. El RAM software
Secuestro de la información es el término genérico que se refiere a todo tipo de software malicioso que le exige al usuario del equipo el pago de un rescate. La pregunta aquí que muchos usuarios se hacen es la siguiente: ¿por qué accedería a pagar un rescate? Bueno, porque este malware le hizo algo malicioso a nuestro equipo y potencialmente a los datos. Por ejemplo, puede haber cifrado los documentos y exigirte algún pago para el rescate y desbloquear el acceso a estos. Este tipo de ransomware se conoce como file coder o codificador de archivos. Es un método típico de infección que consiste en abrir el archivo adjunto de un correo electrónico no solicitado y hacer clic en el vínculo para asegurar provenir del banco o de empresa de mensajería. También tenemos el scareware, que es programas intimidatorios. Es un software que intenta asustar y engañar a la gente para que tomen un curso de acción determinado. El más común es el que se hace pasar por un producto de antivirus que muestra una advertencia sobre problemas de seguridad presentes en el equipo o smartphone, que es como muchos lo conocemos. Muchos a lo mejor hemos tenido este tipo de antivirus que nos salta publicidad engañosa, que dice que nuestro teléfono está infectado de algún virus o que necesita una limpieza. Y bueno, este es un intento para engañarnos, para que les paguemos a estos estafadores y sigamos descargando más códigos peligrosos. Bueno, a mí me tocó el tema de protección de datos móviles. La protección de datos móviles es el proceso de salvaguardar información importante contra la corrupción, filtraciones, pérdida o compromiso de los datos. La importancia de la protección de datos aumenta a medida que la cantidad de datos creados y almacenados sigue creciendo a un ritmo sin precedentes. Normativa vigente para protección de datos en aplicaciones móviles. Las normativas que definen la protección de datos en una aplicación son Reglamento General de Protección de Datos, Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y Directrices de Privacidad para Aplicaciones Móviles. Copia de datos. La copia de seguridad, también llamada respaldo o backup, se refiere a la copia de archivos físicos o virtuales o base de datos a un sitio secundario para su preservación en caso de falla del equipo u otra catástrofe. El proceso de copia de seguridad de los datos es fundamental para una recuperación de desastres exitoso. Las empresas hacen una copia de seguridad tipo respaldo de los datos que consideran vulnerables en caso del software defectuoso, corrupción de datos, falla del hardware, piratería maliciosa, error del usuario u otros eventos imprevistos. La copia de seguridad capturan y sincronizan una instantánea de un punto en el tiempo que luego se usa para devolver los datos a su estado. Poner sobre la ley de privacidad o ley de protección de datos. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares fue instaurada en México el 5 de julio de 2010 con el objetivo de regular el manejo de datos personales en poder de las empresas. Le siguió de cerca el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares en 2011 y los lineamientos de aviso de privacidad en 2013. Su función, así sus derechos de privacidad. En esta ley están incluidos ciertos elementos que deben cumplir las entidades para garantizar la protección de datos personales, como tener el consentimiento del titular de la información de los clientes y garantizar sus derechos, arco, aceptación, rectificación, cancelación y posesión. Bueno, la importancia
de la privacidad de nuestros datos en las redes sociales radica en proteger nuestra integridad y minimizar los riesgos de sufrir cualquier tipo de los robos, secuestros, estafas, extorsión y cualquier otro acto delictivo. Bueno, en conclusión podemos decir que es importante tener un buen manejo de datos y asegurarlos a la perfección. Necesitamos tener nuestros datos importantes fuera de un dispositivo, como ya lo mencioné, que son las fotos de alguna tarjeta de banco, algún documento de identidad, todo ese tipo de datos, dejarlo fuera de un dispositivo o si no se quiere tenerlos fuera, hacer una copia, encriptarlos o codificarlos de alguna manera. También es importante protegerlos y esto es con un antivirus, alguna aplicación que funcione a la perfección y que ayude a nuestro dispositivo a que nadie, absolutamente nadie, ingrese a este. Es importante manejar muy bien los datos y estar consciente de los datos que se están manejando, que se están utilizando y poniendo en algún dispositivo móvil. Con esto mi equipo y yo concluimos el tema y muchas gracias. A continuación les dejo una frase que dice, el software es como la entropía, difícil de atrapar, no pesa y cumple con la segunda ley de la termodinámica, es decir, tiende a incrementarse. De Norman Agustín.